Simo, despierta. Aún no has ganado tu ronda. El diablo. Más de 40,000 suscriptores. Logramos la meta que teníamos para este año. Quiero agradecer primero a Papá Dios y a ustedes por todo su apoyo en los últimos videos. Y ya, bueno, es que no tengo idea de qué hacer como especial y además sus sugerencias tampoco es que ayuden. Esa era la meta que tenía para este año, pero con 3 videos ya llegamos, así que ya perdí mi propósito. ¿Valió la pena haber subido videos? Puedo decir que sí, pero la verdad no es suficiente. Ahí veo más de 300,000 visitas, pero no veo 300,000 suscriptores. Ahí veo más de 100,000 visitas, pero no veo 100,000 suscriptores. O sea, ¿no les cuesta nada suscribirse? De arre mamón era. Solo les pido eso. Es como que ustedes y yo tenemos una relación simbiótica donde yo subo videos cada 10 años y ustedes apoyan el canal. Y sé que les gusta lo que hago. Con eso estoy más que agradecido. Así que suscríbanse. Dudo que lleguemos a los 100,000 algún día, pero con que sigamos expandiéndonos como un virus, yo estaré feliz. Ahora quiero que seamos 50,000 en el canal. No sé, jamás pensé llegar tan lejos. Este mes hemos tenido un capítulo doble, o sea 2, el 100 y el 101. Y han estado increíbles. Las páginas a color son hermosas y como ya anunciaron la tercera temporada del anime, no saben la emoción que tengo de narrar esta pelea en el canal. Pero a ver si lo hago o no. Todavía no estoy seguro. ¿Quieren que lo haga? Otro agradecimiento que quiero hacer es que el canal ha superado las 6 millones de reproducciones y todo es gracias a ustedes. Su apoyo constante, los comentarios y el tiempo que dedican a ver el contenido hacen que todo esto sea posible. Estoy realmente agradecido y emocionado por lo que hemos logrado juntos. Seguiremos creciendo y yo seguiré creando contenido que disfruten al máximo. Gracias por ser parte de este logro. Antes de empezar con el cine, ¿puedo decirlo una vez? Los odio mucho. ChatGPT genera un texto agradeciendo por las 6 millones de reproducciones. Nah, Luigi, ¿estás solo en esta? Mejor sube video. Nah. Los 3 dioses se lanzan al ataque mientras Heimdall se queda en shock. En un intervalo de apenas 5 segundos, analiza lo que acaba de ocurrir. Va a empezar siendo un 4 contra 1. ¿Eso rompe las reglas? No. Está bien. En esta situación no sabe por qué, pero su instinto le dice ¡Fight! Las gradas de los dioses vitorean a su representante de la niebla generada por Loki, el dios Thor. El gran Odín y Heracles, quien había caído en combate, van directo hacia Simo Häyhä, que se encuentra escondido a lo lejos en las montañas. Shiva se emociona por esto, mientras Afrodita se sorprende de que el combate vaya a empezar así sin más. La raza humana se pregunta qué estaba pasando, cuestionándose si se trata de una ilusión. Los dioses se preguntan si es real. No. Tiene que ser un truco de Loki. Los 3 pilares se lanzan al ataque y Thor, con los John Draper envueltos en rayos, lanza un devastador ataque destrozando parte del bosque. El ataque es tan brutal que manda por los aires los árboles. Heracles hace lo propio y arremete contra el bosque. Los 3 dioses avanzan arrasando los árboles que estorban con un poder descomunal. No es ni una ilusión ni un engaño. Es real sin duda alguna. Tan real como el camino de destrucción que estaban haciendo. A través del gran monitor, el amado Heracles era observado por su antigua familia. Ares derramaba lágrimas por ver una vez más a su antiguo compañero, a su antiguo hermano adoptivo. En su habitación, Locke se pregunta si eso va contra las reglas, y se pregunta ¿por qué Heracles? Pero de inmediato es interrumpida por Jack, quien teniendo un aura bastante oscura, le dice que esto es imperdonable. Heimdall se pregunta cómo ahora se enfrentará a la muerte blanca. Simo Häyhä al avance de estos dioses, pero al voltear a donde estaba antes, notan cómo Simo ya no se encuentra ahí. Hace un momento estaba la sombra de ese árbol, pero la figura de Simo Häyhä ha desaparecido y en el lugar apenas se encuentra un conejito, actuando como un buen francotirador, escondido en lo más profundo del bosque, esperando a asestar el tiro letal. No estaba ni en los árboles, ni en la cueva, tampoco en las colinas. Sorprendido por este acto, Loki dice que como era de esperarse del mejor francotirador de la humanidad, es muy bueno jugando a las escondidas, ¿no? Por más que Loki esfuerza la vista, no logra verlo por ningún lado a lo lejos. Así no va a poder encontrarlo. En medio de la aldea, Loki sonríe diciendo que no hay de otra. Saca un anillo de sus nalgas y enseguida se lo coloca en el dedo anular derecho.
y moviendo su mano llena de niebla, el dios dice que entonces hay que aumentar los números. De inmediato, otra cortina de niebla negra similar a la de antes se crea en sus manos y lo cubre por completo hasta que se esparce por las calles del pueblo. Desde arriba logramos apreciar cómo aquella densa niebla ahora cubre la aldea, haciendo que Heimdall no pueda ver nada y se pregunte qué pretende hacer Loki. Entre la niebla se aprecia cómo los tres pilares empiezan a cambiar poco a poco. Y para sorpresa de Heimdall, Heracles, el gran Odín y el dios Thor emergen nuevamente de la niebla en mayor número. 20, 50, 100. No. Ahora ya son incontables. Más de 100 dioses, copias de aquellos tres pilares, se encuentran en medio de las calles de la aldea. Hasta en los tejados hay dioses subidos. Con un chasquido de dedos, Loki da la orden que vayan tras él, y el ejército de dioses se dirige en línea recta contra su enemigo, empezando a crear caos y destrucción. Las vastas tropas de estos tres dioses se abren paso cubriendo todo el campo, todas con la intención de encontrar a Haiga. En las gradas de la humanidad, Sasaki Chat Kojiro, primera win de la humanidad, se encuentra nuevamente acompañado de Miyamoto Musashi y su valquiria Hrist. Musashi se pregunta qué está pasando. No había visto a tantos dioses así. ¿Será algún tipo de técnica ninja o algo parecido? Sasaki simplemente no sabe qué truco estará usando. Pero si así están las cosas, no importa dónde te escondas, solo es cuestión de tiempo que te encuentren. Mientras el ejército de dioses avanza, en la aldea Loki empieza a descender al suelo e invocando nuevamente una copia del Gjallarhorn, se burla de su rival. Francotiradorcito, ¿te sorprendí? Como puedes ver, yo también soy muy bueno jugando a las escondidas. Cuando finalmente desciende a la calle, notamos como todo al fondo es sumido en destrucción gracias a las tropas. Y le dice que ya no tiene dónde escapar, que lo va a encontrar muy pronto. Y que es una pena. Confiado, Loki continúa con su provocación, pero esta vez, antes de que Simo se convierta en polvo y se desvanezca hacia el Niflheim, le contará la verdad detrás de esta pesadilla que le está haciendo vivir. Los juegos deben ser justos, ¿no lo crees? A la distancia, Simo Haiga simplemente se queda en silencio y no muestra ni una pizca de miedo. El dios del engaño y las travesuras le explica que su habilidad es Heimskringla, el anillo del bufón. En resumen, él tiene la habilidad innata de copiar y replicar cualquier cosa, lo que el manga aquí especifica como copiar todo en la creación. Al ver a una pobre ardilla que camina por el tejado, Loki la toma para dar un ejemplo. La habilidad en la punta de sus dedos es el que podríamos llamar el que cierra o sella. Todo lo que toca lo registra y lo memoriza, y también con el poder de la palma de la mano, con lo que llama la semilla del engaño, le permite reproducir y manifestar todo lo que haya tocado. Objetos, personas, hasta dioses. Todo lo que haya tocado una vez, él puede crearlo. Y acá nos muestran aquel momento donde toqueteó a Heracles y hasta se le sentó en el garrote. Vemos que ha creado a otra ardilla similar a la que tomó para luego desvanecerla. Seguido a esto explica que luego está este anillo. Es el arma divina Anbaranaut, el anillo de proliferación. Mostrando su anillo de plata decorado con símbolos florales, le explica que normalmente solo puede sacar 5 copias a la vez, pero al ponerse ese anillo puede aumentar el número de réplicas sin ningún límite. La humanidad se aterra ante esta declaración del dios. ¿Cómo puede crearla sin ningún límite? ¿Eso no es prácticamente trampa? Gritándole, Loki le revela a Simo que, en otras palabras, como francotirador, este campo de batalla tan amplio parecía darle la ventaja a él. Pero de hecho, que Loki ataque en gran número también le resulta favorable. Le pregunta qué le parece. Por lo visto, esto se convertirá en una cacería justa para ambos. Pero mientras más copias hace, más se dispersa el poder. Ante la mirada impactante de todos, Loki se da cuenta que ha metido la pata. Lo dijo sin querer. Aunque se pone a reír diciendo ¿qué más da? Acabar con un simple y frágil humano no es gran cosa, así que no hay de qué preocuparse. Ares se molesta de cómo Loki es tan torpe. Se dejó llevar y terminó revelando su propio punto débil. Pero Hermes lo interrumpe y le pregunta si acaso cree que Loki cometería un error así. No es como si fuera el hermano mayor Ares. Toma papeada. El viejo Zeus se ríe y dice que está claro que Loki no es alguien que cometa una torpeza así tan a la ligera. Sin duda, tiene algún propósito. Revelar intencionalmente su debilidad al enemigo y el hecho de que haya elegido el diseño de esta arena, todo parece indicar que tiene algo oculto detrás. Ares simplemente está de acuerdo con lo dicho por su hermano y su padre, dándoles la razón. Pero estos dos pasan de él ignorándolo, haciendo que se vuelva a sentar. La deducción de Zeus y Hermes era correcta.
Dentro de la explicación de su habilidad, Loki había metido una pequeña mentira. En su habilidad de memoria y reproducción, el hecho de que su propio poder disminuya al aumentar su número de copias es cierto. Sin embargo, la mentira dentro de esto es que ese poder no se dispersa, y la verdad es que más bien tiene que ser dispersado a voluntad. El poder de su habilidad no se fracciona equitativamente entre las copias que crea, sino que Loki puede ajustar sus capacidades individuales a su antojo. En pocas palabras, Loki puede distribuir el poder entre estas copias, aplicando las diferencias individuales a su gusto. Gracias a esto, en su gran ejército escondió una copia con una gran cantidad de poder concentrado. Una unidad excepcionalmente fuerte infiltrada entre las demás, específicamente una copia de Thor. No se sabe con qué ataque recibirá Simo Häyhä ese gran ejército, pero si con el primer disparo elimina a una copia débil, pensará, este era todo el poder de mi enemigo, y bajará la guardia. Y si, por el contrario, llega a acertar al individuo reforzado, le hará creer que entre los demás enemigos hay más poderosos como ese. Esto ejercerá una presión enorme sobre él. Una batalla caótica contra un ejército con unidades de la misma apariencia, pero con diferencias significativas en sus habilidades, sin duda desconcentrará a Simo Häyhä y permitirá a Loki llevar la batalla a su favor. Sí, este es su verdadero objetivo. Una trampa letal de Loki oculta el propósito de acabar con Simo Häyhä de un solo golpe. En otro lado de la arena se encuentra Buddha, quien se da cuenta que así es como pelea el pequeño Loki, mientras Brunhild observa a través del monitor, pero Loki en su mente dice que hará que Brunhild se arrepienta de esto. El ejército de dioses avanza cada vez más rápido en línea recta hacia las montañas, y mientras se pone de loquita, el dios se ríe a carcajadas porque nadie puede escapar de su anillo del bufón. Todo mientras el ejército de dioses sigue en marcha buscando a su rival por el lugar. Para asombro de Heimdall, el ejército de los tres dioses continúa abriéndose paso destrozando el bosque. Y fue en ese preciso instante donde de repente un solo disparo retumbó sacudiendo la atmósfera, el mismo aire con su estruendo. Y casi al mismo tiempo, los espectadores presenciaron un milagro imposible. La amada arma de Häyhä, el Mosin Nagant, con una velocidad inicial de 810 metros por segundo, es decir, 2.916 kilómetros por hora, disparó una bala a más del doble de la velocidad del sonido. Y en ese fugaz instante, se convirtió en un capullo que emitió una luz deslumbrante. Como innumerables lirios del valle, florecieron en un estallido desbordándose sin control. Los dioses fueron recibidos por múltiples tiros de la bala fragmentada y empezaron a ser asesinados uno tras otro, dejando a Loki estupefacto. Y en ese instante, la copia potenciada de Thor que Loki había escondido en el ejército también fue derrotada para el asombro del asesino sin rostro, que notó cómo la niebla salía de su anillo. El milagro que los espectadores presenciaron no fue otro que todo el ejército muriendo, cayendo sobre la nieve. Con un solo disparo, brotan en un frenesí las flores de la sangre de los dioses caídos. Todos los espectadores se quedan en shock por lo que acaba de suceder. Hasta el verdadero Thor está viendo el combate. Los cuerpos sin vida de los dioses caídos se empiezan a volver niebla hasta desaparecer por completo. En medio de la aldea, Loki se queda sin palabras. La mayor parte de su ejército ha sido barrida. La mayoría de copias, incluso la mejorada, fueron aniquiladas en un instante. Y molesto, finalmente se da cuenta que este es el poder del guerrero que Brunhild envió para vencerlo. A lo lejos, ahora sobre una colina helada, Simo Häyhä se encontraba en su posición de combate apuntando. Esta es la técnica de francotirador contra los dioses, y se llama Ilmatar. 1000 flores deslumbrantes. Pero, para nuestra sorpresa, vemos una gota de sangre caer sobre la nieve. Salía de la boca de Häyhä, que solo se limita a decir Uxi, que significa uno en finés. El campo de batalla está envuelto en nieve y silencio. Los cadáveres de las copias que había creado el dios del engaño se desvanecen poco a poco, volviéndose aquella niebla negra de donde habían salido.
Tanto la humanidad como Heimdall se quedan sin palabras por el milagro que acababa de ocurrir ante sus ojos. Un solo disparo y las incalculables copias de los 3 dioses han sido aniquiladas, dejando el campo desolado. Al reproducir de nuevo en el monitor lo que acaba de pasar en el campo de batalla, Heimdall relata cómo la bala solitaria que Simo Häyhä disparó se desintegró en innumerables fragmentos, convirtiéndose en una bala dispersa y en una lluvia de balas que hizo florecer la sangre de los dioses. Las innumerables copias que han sobrevivido se resguardan detrás de los árboles junto al mismo Loki, que se queda detrás para analizar mejor la situación y pensar lo sucedido. Por la dirección de la luz y el sonido del disparo al momento del desastre y considerando el área de impacto, debe haberse ocultado por esa zona. Sí, Loki ha descubierto la nueva ubicación de Simo. Lo que no sabe Loki es que esa zona ahora está vacía. Desde el monitor en la arena se puede apreciar cómo los puntos de impacto desde el lugar del disparo, la figura de Simo Häyhä ha desaparecido. Ni siquiera con tantas cámaras pueden seguirle el rastro. No es visible ni dentro del bosque, ni se ve en el rastro que ha dejado el ejército, ni en los valles ni en la aldea. Y la nieve que sigue cayendo está borrando incluso sus huellas. Todos se preguntan dónde se ha ido y otros dicen que es increíble. La multitud de la humanidad estalla en emoción alabando a Häyhä. Este es el poder del francotirador más fuerte en la historia de la humanidad. Con esto no importa cuántos enemigos aparezcan, todo será pan comido. Desde la habitación de su valquiria, Jack solo aclama a Simo diciendo que es maravilloso. Locke se da cuenta de que es solo una producción en masa de imitaciones baratas. Critica que las imitaciones de Loki no fueran la gran cosa después de todo. Y Jack le da la razón diciendo que ni siquiera pueden compararse con el original. Jack cree que eso debería ser obvio y que no debería haber comparación entre las armas reales y las recreaciones de Loki. Admite que solo hay una cosa que le da que pensar y expresa dudas de que el ataque anterior fuera tan simple como una bala dividida en una granada o perdigones. No parece que haya sido algo tan simple. Fue un ataque asombroso. Locke le pregunta qué es eso de perdigones. No le gustan las palabras que no entiende. Jack empieza explicándole que una bala normal es, esencialmente, una punta. El ataque cubre un largo alcance en toda su potencia de penetración concentrada en un solo punto. Y por el contrario, una granada es un ataque de área. En lugar de una sola bala, se dispara un pequeño grupo a la vez. Si bien es más dañina en un área amplia, su potencia de penetración es inexistente y su alcance es muy corto, lo que la hace inadecuada para un francotirador. Pero en ese último ataque no se percibieron esas desventajas. El ataque de Simo Ilmatar no tenía ninguna de las desventajas habituales de un disparo disperso. Mantenía un alcance inimaginable, así como un poder penetrante y una precisión milimétrica. Entonces Jack supone que Simo debe estar utilizando algún poder especial, y con su ojo brillando, se pregunta qué color habrá sido esa emoción infundida en aquella bala. Esto deja asombrada a la valquiria, mientras que en el palco VIP de los dioses, Ares se encuentra molesto. Sea una copia o no, ver a su querido amigo, Heracles, caer una vez más no es algo agradable. Además, está enojado por el hecho de que fuera un arma y afirma que un arma creada por la civilización humana no debería ser capaz de herir el cuerpo de un dios. Levanta a Hermes y lo empieza a sacudir de un lado a otro preguntándole qué opina, pero para nuestra sorpresa, Hermes no sabe y se pregunta si acaso el Volund o Samavadana es capaz de algo así. Ya van 2 veces que Hermes no sabe nadota. Te estoy viendo, Hermes. Mientras sus hijos discuten, Zeus solo se pregunta desde su asiento si acaso tiene otra artimaña preparada. Zeus sugiere que se preparó un truco aparte para esto y mira a Brunilda en su sala VIP, preguntándole si ese es el caso. Pequeña Brunhild. Brunhild miraba el combate seriamente hasta que la puerta del palco se abre y pensando que llega Gol de nuevo voltea a ver, pero se topa con la sorpresa de que se trata de Buda, que pregunta qué pasó con Gol. Brunhild se asombra de su llegada y dice que no es nada. Cuando le pregunta a Buda si acaso necesita algo, este le dice que viendo el combate hay algo que le llamó la atención y le pregunta si no está de acuerdo con que ese francotirador es un tipo aterrador. Que él recuerde le enseñó a Brunhild que el Volunder es cuando un humano y una valquiria unen sus almas. Es un ritual que permite que el cuerpo del humano y el arma que la valquiria forja como un arma divina pueda ser efectiva contra los dioses. Por eso, aunque una valquiria se transforme en un arma a través del Volunder, aunque comparta su alma con un humano en un vínculo absoluto, lo único que podría afectar a un dios es el cuerpo de ese humano y el arma en sí misma. Buda llega a la conclusión de que si no se ha preparado una bala especial, lo que se dispone debería ser solo una bala normal, y pregunta qué clase de bala fue esa. Brunhild le responde que ella no ha hecho nada, sino que aquello es un precio o una compensación. Cuando Buda le cuestiona sobre este precio, Brunhild le revela que, entre toda la historia de la humanidad, no. Incluso si incluimos a todos los dioses, la única persona capaz de disparar esas balas es Simo Häyhä.
¿Qué fue lo que ocurrió realmente en aquel momento minutos antes? ¿Qué fue lo que Simo puso en esa bala cuando cargó por primera vez? Instantes antes, Simo Häyhä susurra la palabra Munuainen, que en finés significa riñón. Nos muestran cómo momentos antes el riñón de Simo empezó a cambiar, a comprimirse hasta el punto en el que finalmente subió y se convirtió en la bala que ahora estaba dentro del rifle. Aquello se llama Isanma, contrato del segador, o pacto con la muerte. Notamos cómo momentos antes había escupido sangre y su valquiria se fragmenta desde su rostro. Él usa uno de sus órganos como sacrificio para crear esa increíblemente poderosa bala. El poder de convertir sus órganos en una bala es Isanma Jinen, la compensación de Simo. Buda se asusta porque un órgano se convierte en una bala y pregunta queriendo decir que eso no es demasiado doloroso. Aunque puede dañar a un dios si convierte una parte de su cuerpo en una bala, Buda pregunta por qué Simo elegiría luchar así y lo felicita por ser capaz de despejar su mente de pensamientos mundanos hasta ese punto. Siente curiosidad por saber qué clase de vida llevó para llegar a ese punto. Brunhilde le revela que, en el campo de batalla, Simo Häyhä masacró a innumerables enemigos y fue alabado como un héroe por ello. Sin embargo, aunque luchaba para proteger a su patria, para Simo, el acto de disparar a una persona era un dolor insoportable. Ante esta revelación, Buda se queda sin palabras antes de que Brunhilde le diga finalmente que, por lo tanto, ese poder suyo fue creado. Así fue como nació ese poder suyo. Brunhilde está segura de que, ahora mismo, Simo sufre una inmensa agonía, con el cuerpo y el alma destrozados. Pero esa es su forma de expiación. Es su expiación. Por lo tanto, agachándose, Simo se sube a una rama y vacía la recámara de su rifle. Ha cargado otra munición para dar el siguiente tiro. Maksha. Con el pacto con la muerte, Simo Häyhä hace que su hígado ahora sea su bala y una vez más escupe sangre producto de su sacrificio. Seguido a eso se limpia la sangre que cae por su pasamontañas y mirando al horizonte. Con el milagro ocurriendo una vez más, su tiro está listo. Ese dolor para él es también su salvación. El diciembre de 1939, en un campo de batalla cerca del lago Lagos, al sureste de Finlandia, nació una nueva leyenda que perdurará a lo largo de la historia de la humanidad: el milagro de Kola. En los helados campos de Finlandia, quien realizó dicho milagro fue un único francotirador. Las tropas soviéticas marchaban al frente y caían producto de los disparos. Aquella muerte los acechaba en el bosque, atándose a sí mismo desde un tronco, y contaba su baja 137. El 30 de noviembre de 1939, de forma repentina, la Unión Soviética invadió Finlandia unilateralmente. La ofensiva comenzó principalmente desde 4 frentes distintos, con un ejército colosal compuesto por 1 millón de soldados. En contraste, el ejército finlandés no llegaba en el 30% de esa cifra. Eran apenas unos 250,000 hombres, reunidos entre granjeros y cazadores. Este conflicto pasaría a la historia como la llamada Guerra del Invierno. En el sudeste de Finlandia, en la línea de defensa del río Kola, un soldado miraba aterrado el avance de las tropas enemigas, que era enorme. En la línea de defensa del río Kola, el ejército soviético lanzó al ataque una brigada de 4,000 hombres. En contraste a esto, se registra que la defensa finlandesa contaba con apenas 32 hombres posicionados en la línea. Se creía que la derrota del lado defensor era solo cuestión de tiempo. Todos los finlandeses pensaban que contra una cantidad así era imposible defender ese lugar. No había manera de que pudieran mantener esa posición. Ya no había de otra más que abandonar la línea defensiva. El cuerpo de aquel soldado soviético cayó al suelo nevado, dejando a los soldados finlandeses confundidos y asombrados. La batalla local en esa pequeña posición defensiva cambió por completo el curso de la guerra. 134, 135, 136, 137. En aquel gélido páramo, con temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados, cargaba sus balas, apuntaba con la mira de hierro y apretaba el gatillo. Cada vez que lo hacía, un enemigo caía. Era una puntería del 100%. Los soldados del Ejército Rojo estaban aterrorizados porque debería haber cerca de 500 metros de distancia hasta la línea defensiva, ¿no? ¿Qué era lo que los estaba esperando desde allá? Aquello era imposible.
El disparo fue dado al soldado que cayó como la baja número 138. Me encanta el detalle cómo ha roto el globo de texto con el disparo. Inmediatamente después, los soldados soviéticos se retiraron, gritando de terror al estar todos en la mira de la muerte blanca. La guadaña de la muerte se alzaba una y otra vez hacia sus compañeros. Los soldados finlandeses se sorprendieron al ver a los soviéticos retirarse por miedo y comenzaron a celebrar, vitoreando al francotirador que los salvó, apodado Simuna. Simo, por su lado, los salvó mientras coreaban su nombre. Y así quedó escrito en los libros de historia. Con tan solo 32 hombres, la línea defensiva finlandesa en el río Kola repelió a más de 4.000 invasores soviéticos. Ese fue el milagro de ese hombre llamado Simo Häyhä, conocido como la Muerte Blanca. De las fuerzas terrestres, de la 12ª División de la 6ª Compañía Francotiradora. De ahora en adelante, llamaremos a este héroe en su pasado como Simuna. Al caer el sol, en el campamento de los soldados finlandeses, estos celebraban su reciente victoria. ¿Quién lo diría? Poder celebrar Navidad sanos y salvos costaba creerlo. Uno de ellos, sonriendo con orgullo, habla de cómo si no fuera por Simuna, a estas alturas todos ellos quizás ya hubieran caído en el campo de batalla. Opinión que el resto de sus compañeros también compartían y lo empiezan a halagar. Sin mira telescópica y aún así acertar a esa distancia no parecía algo que un humano pudiera hacer. Uno de ellos comenta cómo necesita al menos 10 disparos para acertar uno, y otro se burla diciéndole que si no serán más bien 10.000 disparos. Deseaban que el ejército rojo se largara pronto para poder ver a su familia, y otros deseaban cosas más sencillas, como poder beber una sopita caliente de su madre. Quiero volver con vida. Y otro de ellos alza la voz diciéndoles que no deberían preocuparse, porque mientras tengan a Simuna no perderían nunca jamás. Y así todos se disponen a ganar. Lucharían junto a Simuna para proteger a su patria. Simo Häyhä no solo era un héroe que sostenía la moral de los soldados finlandeses, sino más bien se había convertido en una deidad guardiana. Otro le cuenta que este dijo que necesitaba estar en forma para el siguiente día y se fue a dormir temprano. Como era de esperarse de Simuna, esa actitud tan fría y tranquila también era parte de lo que lo hacía tan genial. Él lo admiraba muchísimo y ellos deciden seguir su ejemplo e irse a dormir temprano. Pero, ¿quién lo habría imaginado? 129, 130, 131, 132, 133, 134. Simo no dormía en su tienda. En cambio, envuelto en su manta, Simo se sentó a contar a cada uno de los soldados que mató, recordando cada uno de sus rostros. 135, 136, 137. Desde que abatió al primer hombre, no hubo ni un solo día en el que Simo Häyhä pudiera dormir en paz. Sí, 100, 138. Recordando cómo su última baja del soldado 138 llevaba un medallón con la foto de su esposa e hija dentro, Simo se disculpó, abrazándose aún más en la manta. Pedía perdón por cada baja en el campo de batalla, para no quebrar la moral de los demás. Simuna fingía con todas sus fuerzas para estar en calma. Mientras dentro, cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que la bala atravesaba a un soldado enemigo, su corazón era herido con la misma intensidad y sangraba en silencio, profundamente. Lloraba por todas las muertes cometidas en la batalla. Y entonces sucedió aquel día. Una semana antes del fin de la Guerra del Invierno, el 6 de marzo del año 1940, frente al río Kola, todo pasaba como de costumbre. Uno de los soldados del Ejército Rojo cayó ante la Muerte Blanca. Todos se preguntaron de dónde había venido ese disparo. ¿Había sido la muerte? Y encima de una pequeña montaña nevada, el francotirador obtuvo su baja número 540. Lejos de ahí, en una alta montaña, Simuna junto a sus compañeros siguieron con su ataque. Otro soldado había caído. Era la baja 541. Cuando el número de enemigos abatidos superó los 540, entonces ocurrió el incidente. Un francotirador enemigo enfurecido se dispuso a acabar con esto de una vez por todas. Simuna disparó sin pensarlo. Aquella fue su baja 542. Pero el cuerpo del soldado tuvo segundos de reacción antes de caer. ¿Acaso fue una broma de los dioses? El francotirador enemigo, en su último aliento, apretó el gatillo y disparó una bala en una dirección inesperada. Una bala que, en condiciones normales, nunca habría acertado. Rebotó en una roca y se convirtió en un disparo con rebote que se dirigió a la mismísima muerte.
La fatalidad atravesó a la muerte blanca. Aquel disparo alcanzó a Zemo dándole de manera directa. Lo hizo caer de la montaña donde estaba y sus compañeros salieron a auxiliarlo cuando su cuerpo estaba tiñendo de rojo la nieve. Estaban desesperados. Había sido en la mandíbula y llamaron al sanitario de la división con una herida en su mandíbula lleno de sangre, mientras sus compañeros corrían a su lado pidiendo médicos. Entre la cacofonía y el dolor insoportable, Zemo miraba al cielo, viendo un cisne volar por los aires. No creo que esto sea suficiente para redimirme por lo imperdonable de mis actos, pero aún así, un poco, solo por un poco, siento que he sido salvado. Lo que Zemo Haija sentía fue una salvación. Con el cisne volando libremente, se nos relata que ese día la batalla de Zemo Haija llegó a su fin. Su récord oficial como francotirador en combate fue 542 enemigos abatidos, el mayor número en la historia de la humanidad. Después de la Guerra del Invierno, vemos a Zemo ya retirado a consecuencia de sus heridas de guerra. Se volvió granjero y criador de perros. A sus pies, el fiel perrito que siempre lo acompaña se encuentra junto a él. Acá una foto en la vida real de ambos juntos. Fue el francotirador más letal que el mundo haya conocido, el más certero entre todos, y aún así, fue un hombre de corazón bondadoso y el más compasivo. En el presente, el gigantesco domo a las afueras de la arena del Valhalla es testigo de cómo la muerte blanca ha recargado. Dice Maksha, que significa hígado en finés. El pacto con la muerte le ha permitido que su hígado se forme en la bala que ahora se encuentra en su rifle Mosin Nagant. Zemo escupe sangre y su valquiria siente el mismo dolor, confirmándole la munición recargada. Mientras Zemo le apunta, Loki se encuentra escondido detrás de aquel árbol. Comenta que puede sentir cómo le está apuntando desde algún lado y lo reta a dispararle si quiere, porque cuando lo haga, definitivamente lo encontrará. Tal como en el pasado, Zemo aprieta lentamente el gatillo. Técnica de francotirador contra los dioses. Zemo abre fuego disparando una nueva bala. Y me da risa cómo sale volando por el retroceso porque a diferencia de su pasado, este aquí no puede atarse al árbol. Zemo dispara y es mandado hacia atrás. La bala acompañada del aura de un cisne es exactamente igual a la de la bala giratoria que impactó en su mandíbula en su pasado. Esta técnica es Lemminkainen, cisne perforador del cielo. La bala en espiral sale girando en dirección al mismo Loki, que se pone alerta ante este ataque. Para un dios que agudizó sus nervios al máximo, comprender la velocidad y la trayectoria de una bala fue un juego de niños para Loki. Detectar la velocidad de una bala es algo fácil. El embaucador más vil entre los dioses de inmediato dice que no lo dejará pasar. La ubicación de ese tirador, moviendo sus manos, hace que 3 de sus clones de Heracles, Thor y Odín se pongan enfrente suyo y velozmente son abatidos por el tiro de Haija. Es tan veloz que sus cabezas son destrozadas en un solo tiro. Esto ha sido lo que Loki quería, pues aunque sus clones hayan sido destrozados, una luz de esperanza se abre ante sus ojos. Finalmente ha logrado darle tiempo de ver la trayectoria de la bala y encontrar a Zemo. El tiro veloz se acerca cada vez más al dios más astuto de los cielos, que gritando le dice a Zemo que no hay escapatoria. Cruza sus brazos y de sus guantes empieza a salir niebla como la de antes. Con la habilidad Heimskringla, el dios invoca o conjura nada más y nada menos que un trozo de muro de piedra o un muro con todo y una puerta de madera ornamentada para defenderse. Una técnica llamada escudo o barrera protectora de Skuld. Pero ante sus ojos un milagro imposible nuevamente se hace visible. El efecto de taladro de la bala es lo suficientemente poderoso y la bala giratoria logra penetrar y agrietar la barrera dejándolo en shock. Y es destruida por completo a la vez que Loki recibe un tiro de lleno en la cabeza. A lo lejos y desde el aire, tal como había hecho momentos antes, Zemo solo se limita a contar su segundo tiro, Kaxi, cuyo significado es 2 en finés.
Y entonces Loki movió su cerebro como el pendejo de Yujiro y así ganó la 11ª ronda sabiendo la trayectoria de la bala y acabando con Zemo usando sus cadenas. Uf, eso fue increíble. Pero tengo que decir que les debo unas disculpas, pues los capítulos 100 y 101 salieron el mes pasado y yo no subí video de los capítulos por, digamos, temas y problemas personales. Así que, como ya era algo tarde, quise esperarme a que saliera el 102 donde veríamos el pasado de Zemo para hacer este video hablando de los 3 capítulos. Nuevamente les pido unas disculpas porque subo video tarde, pero actualmente no tengo tiempo para esto. Como es de costumbre, quise esperarme para hacer este video y ya tenemos un anuncio del siguiente capítulo, el 103. En medio de la conmoción por los sorprendentes acontecimientos, la conmoción se extiende por toda la arena. El pasado del más malvado dios de las travesuras, Loki, será revelado. Sí, el siguiente capítulo será nada más y nada menos que del pasado de Loki, algo que me encanta. Sabrán que este dios es uno de los más interesantes por la obsesión que tiene con Brunhild. Por cierto, el capítulo 103 también tendrá parte de la historia de Brunhild. Empecemos con el análisis de estos 3 capítulos. La habilidad de Loki, Heimskringla, que en español significa Círculo del Mundo, es un conjunto de sagas nórdicas redactadas en nórdico antiguo. Es de hecho el nombre del capítulo 100. El anillo de Loki, Anbaranout, sí está sacado de la mitología. Era un anillo mágico capaz de producir oro, inicialmente poseído por Andvari. En la leyenda se indica que, posteriormente, el anillo fue adquirido mediante engaños de Loki y, en venganza, Andvari maldijo el anillo de manera que trajera desgracias a sus dueños. Ya podemos ir viendo esos detalles en el manga, porque el anillo es uno de los temas centrales en la ópera de Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, ópera de la cual han tenido grandes inspiraciones para este combate. Desde Loki, su habitación, la canción de su entrada y ahora este anillo. Sus habilidades, como lo dije en el video pasado, me encantan. Quiero decir, es un dios. Me gusta que pelee usando cosas mágicas y así. Con respecto a esta habilidad de Zemo, desde el mes pasado estuve leyendo varios comentarios. Miren el de este mutante, por ejemplo. Pero, ¿existe esto de Zemo y su expiación o es puro invento del manga? Les sorprendería saber que sí. Es real y está sacado de la mismísima vida de este hombre. En 2017 se descubrieron las memorias de Zemo, en las cuales reflexiona sobre su lista de pecados, una forma en la que se refería a las más de 500 vidas que tomó durante la guerra. En sus palabras, no muestra orgullo por sus actos, sino un profundo remordimiento por cada vida que arrebató. Por lo que esto de la expiación en su pelea y este sufrimiento que sentía en el pasado es claramente algo tomado de su historia real. ¿Tiene sentido esa habilidad y nerfeo que muchos dicen con el personaje? Por supuesto que sí. Desde la primera ronda del Ragnarok entre Lubu vs Thor, se nos establece una especie de regla no escrita en este manga. Si eres humano y encima estás roto, estás destinado a valer madre. Lubu es, o bueno, era el humano más fuerte jamás parido en la faz de la tierra, pero su cuerpo era humano y pereció al no poder soportar dicho poder. Adán tenía una técnica tan rota que se llevaba sus ojos al límite y si decidía continuar, se arriesgaba a quedarse ciego, y así con más y más y más ejemplos de humanos fuertes, pero que al ser humanos tienen una limitante. Es algo que se establece desde el primer combate, y tengamos en cuenta que a diferencia de los demás Inherjer en el Ragnarok, Zemo no es un peleador cuerpo a cuerpo, vamos, un guerrero igual que otros, sino que es un caso más parecido al de Nikola Tesla, que pese a ser un humano sin grandes habilidades, gracias a un arma divina podía enfrentarse a un dios y también tenía una consecuencia por esto. Ojo, esto no quita lo rota que está esta habilidad de Zemo, capaz de arrasar con bastantes enemigos, y ni hablar de su velocidad. Disparó una bala a más del doble de la velocidad del sonido, y esta segunda bala que le dejó un tercer ojo a Loki. Con este contrato, el segador Zemo usa uno de sus órganos como material para forjar balas capaces de dañar y matar dioses. Me parece perfecto. El tema estará en qué órganos vaya a usar. No me digas que hay alguien que hizo un bingo sobre qué órganos va a sacrificar Zemo. Nah, pasado de lanza. De verdad sí tiene bastante sentido que tenga este nerfeo, que en realidad ni es nerfeo, simplemente es el precio a pagar por tremenda habilidad. Pero bueno, pedirle leer aunque sea un poquito a este tipo de personas parece una tarea difícil. La cantidad de videos quejándose y encima desinformando sobre esto con Zemo fue abismal. Algo me dice que al final Zemo sacrificará un último disparo sacrificando su corazón por toda la humanidad, o que la única muerte de la que no se arrepienta sea esta para salvar a su patria. La técnica del francotirador contra los dioses se llama Ilmatar, 1000 flores deslumbrantes. Si has venido viendo mis resúmenes y análisis al completo de los capítulos, sabrás que esto de las flores
combates y su significado en esta pelea es sumamente importante en el apartado de la simbología que se le quiere dar a este combate. Ilmatar por su lado es nada más y nada menos que una diosa finlandesa. Según el contexto proverbial del mito del pueblo finlandés, en un comienzo existió solo Ilmatar en un gigantesco abismo marino vacío. Ahí ella se dedica solo a observar y contar los arcoíris y a permitir que el viento acaricie su pelo, pues también es un espíritu virgen y diosa del aire. Su contrato del segador, que también puede tener otra traducción como el pacto del dios de la muerte, lleva el nombre de Isangma. Isangma es una palabra en finés que significa patria o tierra natal. Vamos, lo que le vemos decir a Simo desde que aparece por primera vez en el manga diciendo que vayan a proteger a su patria o tierra natal. Es un término que a menudo se usa para expresar orgullo o amor hacia el país de origen, similar al concepto de patria en otros idiomas. Vamos, el tema principal o ideología del personaje de Simo presentada en el manga se basa en el patriotismo sobre su tierra natal. De su pasado no podemos analizar mucho, pues este es uno más enfocado a una hazaña famosa del personaje y no a una historia de origen como vimos en otros Einherjar. El claro ejemplo de pasados así es el de Leónidas, que se enfoca en su hazaña más conocida. No sé, a mí me encantan este tipo de pasados más biográficos y dramáticos. Así empatizas más y sientes esa ficción por estos personajes. Loki saca un poder llamado Barrera Protectora de Skuld. Skuld era una de las 3 nornas principales de la mitología nórdica, junto a Urd y Verdandi. Junto a sus hermanas tejía los tapices del destino del fresno de Yggdrasil, y su nombre está asociado en nórdico antiguo a deuda o falta o culpa o responsabilidad. En una de sus pinturas más famosas aparecen junto a un cisne. ¿Y qué tiene que ver este cisne? La técnica que usa Simo al final del capítulo, Lemminkäinen, el cisne perforacielos, es una referencia a Lemminkainen, que en la mitología finlandesa es un ser sobrenatural, chamán y hechicero que, a través del canto, podía transmutar la arena en perlas. Es curioso cómo está asociado este ser sobrenatural con el cisne, el mismo animal que ve Simo en su pasado. ¿Será que este ser estuvo observando a Simo? Ya vimos que seres divinos como las valquirias y dioses han observado a los humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Claro ejemplo son la propia Brunhild y Susanoo no Mikoto. Me gusta mucho esperarme para hacer estos videos y análisis teniendo los capítulos en HD, porque mucha gente se guía únicamente de los spoilers que salen del manga, cuando simplemente son páginas que en algunos casos vienen sin contexto. Por cierto, soy yo, últimamente con Shumatsu han estado habiendo bastantes malinterpretaciones y mucha desinformación. Sin nada más que decir, diría que nos vemos pronto, pero como no tengo tiempo para esto, puede que nos veamos el próximo mes. Una disculpa por tardarme haciendo este video, no creo merecer todo este apoyo. Algún día recuperaré esa pasión por hacer videos como antes. Pueden irme a seguir a Instagram, donde subo fotos mías y aviso de próximos videos, y a Twitter, donde publico cosas de vez en cuando. Ya saben que yo soy Luigi, los odio mucho y me largo de aquí.